Capítulo 3. Teología de la gracia de Lutero. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios que reforzaban su teología de la gracia. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María, de la ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias. Dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero, Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517, pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán, copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y, pasados 2 meses, por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. La respuesta del papado. Diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis, el Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini investigar el tema. Declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis, pero Lutero replicó de igual manera y se desarrolló una gran controversia.
Lutero tomó parte en la Convención Agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de dudar del poder absoluto y de la autoridad del Papa. En vista de su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje y el Papa decidió a suprimir sus puntos de vista. Ordenó llamarlo a Roma, pero fue un viaje que no se realizó por problemas políticos. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, ahora negaba abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se efectuara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. Una conferencia con el chambelán papal Karl von Miltitz en Altenburgo en enero de 1519 llevó a Lutero a decidir guardar silencio en tanto así lo hicieran sus oponentes. Escribir una humilde carta al Papa y componer un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta escrita nunca fue enviada debido a que no contenía retractación alguna. En el trabajo que compuso más tarde, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio. Cuando Johann Eck retó a Karlstadt, un colega de Lutero, a un debate en Leipzig, Lutero se unió a este debate el 27 de junio al 18 de julio de 1519, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad del poseer de las llaves. Que según él había sido otorgado a la Iglesia como congregación de fe, negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación.